Ok. Estoy sentado viendo mi pantalla y he decidido ver que tiene de nuevo una de las tantas plataformas de video por demanda. Entonces, noto que en el catálogo se encuentra una película cuya imagen particularmente me llama la atención. No tengo nada más que hacer, así que veo la película. Al terminar me encuentro atónito. ¿Cómo es posible que en esta época todavía existan esta clase de contenido? La película no merece ser vista por nadie, pienso. Promueve ideales de esclavitud y racismo. ¿Qué clase de mente retorcida fue capaz de crear esto? Entonces me doy cuenta de que la película es del año 1939. Vaya, qué año tan funesto. ¿Debería acaso proclamar mi ir en las redes sociales, iniciar un hashtag y funar a todo aquel que piense diferente a mí? Bueno, tal vez exagero. Después de todo, no es más que una película antigua, por lo que las personas que la vean sabrán que no se ajusta al contexto actual, ¿verdad? ¿O no? Tal vez estoy equivocado, debo luchar con todas mis fuerzas porque esto es incorrecto, inmoral, injusto para las personas. Tengo que evitar que los demás se enteren que esta clase de cine era normal en épocas anteriores. Y así fue como lo conseguí. Logré que pongan un cartel de advertencia que dice que que podrían presentar contenido que es sensible para las personas. Estoy concretamente hablando de lo que el viento se llevó. Y pienso, la corrección política lo ha hecho una vez más. Y de eso venimos a hablar hoy, de la corrección política en el cine. Estoy con Juan Carlos y bueno, ¿qué opinas, Juan Carlos? Preséntate. Hola, ¿qué tal, amigo Angelito? Y sí, eh, hay parte en esto del tema de lo políticamente correcto que ya me está hartando de cierta manera, porque lo que antes podría considerarse no ofensivo, hoy es ofensivo. Lo que tal vez para muchos era normal en muchas películas, hoy tiene temas de racismo, odio, discriminación, esclavitud y todo lo demás, todo lo que se ve mal. Pero igual, no por eso podemos borrar el pasado, porque ya es parte de nosotros. Entonces, tanto en las películas como en la historia, se ha reflejado una evolución de la humanidad, pero ya no podemos cambiarlo por más que queramos, por más que borremos las películas, por más que censuremos y digamos que estaba mal, no se puede cambiar la historia. Claro, totalmente. Bueno, un poco de contexto. La corrección política surgió básicamente en un ambiente meramente político, pero luego fue adaptado básicamente a toda la sociedad. Y bueno, antes la corrección política hacía referencia al hecho de incluir elementos grupos que eran segregados por la sociedad, incluirlos básicamente. Y ahora parece que la corrección política se ha enfocado más, especialmente en el cine, en simplemente ser conservadora, tratar de salirse del molde, pero a la vez estando en el molde. Y como menciona Juan Carlos, es verdad, no es lo mismo lo que vimos actualmente como las épocas pasadas. Entonces, el cine lo que hace es representar un tiempo totalmente diferente al que nosotros estamos viviendo muchas de las veces. Y esto hace que mucha gente se vea ofendida por algo que trata de ser fidedigno, pero no está de acuerdo con lo que actualmente se tiene establecido como sociedad, entre ellas el racismo y otras cuestiones más. Entonces la pregunta es, ¿el cine en cuanto a la corrección política que ha influenciado el cine es bueno o es malo para el cine? ¿Tú qué crees? Bueno, pues esto de la corrección política nace a partir de que todos tenemos derecho a sentirnos ofendidos por cualquier cosa que para nosotros esté hiriendo no sé, nuestros derechos, nos estén perjudicando de alguna manera, por ejemplo, con estereotipos de que todos los latinos son drogadictos en las películas de Estados Unidos, todos los latinos son ladrones, todos los latinos son pandilleros, ¿qué más será? Todos los negros son Son esclavos. mexicanos, que los latinos están en México y Eso, fuera de eso no que existe otro todos los país. latinos trabajan de albañiles o vainas así, Exacto, o es una estereotipo, construcción de incluso estereotipo. no es solo, pongámosle, no solo en Estados Unidos, porque desde cada país tiene su propia manera
de hacer sus chistes basándose en eso, como aquí en Ecuador ya tenemos varios ejemplos del estereotipo de que a los negritos les dice que son ladrones y vainas Correcto, así. es verdad. Eh, Dentro del mismo país y existe eso. se hacen, se hacen burlas, o sea, chistes que antes resultaban divertidos, ¿no? Pero como que ahora de ves desde otro punto de vista y son ofensivos, Claro. A propósito de pero Ecuador, que ya Vivos, por se ejemplo. mantienen, ya no se mantienen. Sí, exactamente, David Reynoso y su llamado humor de tal manera. Antes y, o sea, en, ¿cuántos eran? Los años 2000, 2005 causaba gracia incluso antes de eso. Pero hoy como que ya se le ve de otra manera. Creo que desde que salió el internet para todos, cuando puedes tuitear, crear foros y todo eso y dar tu punto de vista, tu opinión, ya no necesitas leer a un crítico, sea un crítico profesional que saque su comentario de tal cosa, sino que cada uno de nosotros se ha convertido en su propio crítico y da su punto de vista y de todo y puede crear hasta una comunidad de varias personas que piensen igual y todos estar ofendidos o todos estar a favor o todos estar en contra. Y eso es lo que las redes sociales ha desatado ahora, que terminas por odiar a todo mundo, actores, directores, Claro. escritores, todo más por algo que te resulte ofensivo. Claro, y eso ha pasado mucho, está pasando en este momento cuando algo que es visualmente o ideológicamente diferente a lo que tú piensas, crecen estos grupos que buscan simplemente abuchear a esas personas. Igual se han visto perjudicados un montón de directores, personalidades del cine y, y otras celebridades en general que han sido víctimas de este acoso, digámoslo así, por lo que ahí tiene su lado negativo, ¿no? O sea, la cuestión es que al principio puede haber sido un organismo regulador que simplemente trataba de buscar inclusión y en este momento es algo limitador. O sea, hubo un conflicto en los actores de doblaje, por ejemplo, donde buscaron que las personas que no eran de color no representen a personas de color en el doblaje. O sea, si tú haces la voz de doblaje de una caricatura animada y este personaje no es negro y tú no eres negro, pues para las personas que pugnaron por esto dijeron que era algo que no era ético y lo lograron, consiguieron que las personas, los actores de doblaje de estos personajes fueran despedidos y fueran contratados por personas de su color de piel. Lo que me hace pensar si hay personajes que no son humanos, hay personajes que tienen otra visión, son extraterrestres o lo que sea, ¿quién los va a doblar entonces? Entonces, te sale un poco de las manos esto de corregir, porque realmente no se ha logrado nada realmente productivo a través de esto. Entonces, por ese lado, Sí, yo creería que la corrección política se les ha escapado de las manos en tanto que se busca más cancelar a las personas que hacer que estas personas cambien o busquen integrar diferentes aspectos que no se están considerando en el momento de realizar algo. No sé yo. creo que ahora todo mundo quiere ser complacido de alguna manera y eso es imposible, no puedes llegarle a todos, nada puede gustar a todos. Es decir, una Ujú. pintura para un grupo grande puede parecer hermosa o arte y todo eso, para otros puede resultarles ofensivo, feo y que incluso quererla destruir, igual un monumento, todo. O sea, ahora buscan que nadie se resienta y eso está mal. Siempre va a haber cosas que te gustan y cosas que no. Igual en las voces que hacen para caricaturas o lo que sea, hay personas que no les gusta la voz del personaje y comienzan a meter full hate y odio a los actores que hicieron eso, ¿no? Solo porque a ellos no les gustó y a veces son tan, se les podía decir influencers, arrastran masas que todos le apoyan y todos chuta crean una revolución en internet y tanta vaina. Igual ha nacido esto, no sé si tenga que ver con lo políticamente correcto, pero de que a las minorías se les quiere incluir en películas, es decir, Superman, ponte, ¿por qué tiene que ser blanco? ¿Por qué Superman tiene que ser blanco, de ojos azules, alto, y no puede ser negro? ¿O no puede ser chino? ¿Por qué
Campanita de la nueva película que van a hacer en live action de Peter Pan, ¿por qué Campanita debe ser la niña rubia blanca? Si puede ser una morenita, o negrita, o latina, o china. Y, o sea, quieren meterle todos en una película. Pero, o sea, se nos ve mal eso porque ya estamos acostumbrados a que el personaje haya sido así y que nos cambien de golpe es como un poco extraño. Igual manera, hay grupos que te piden que justifiques el porqué de ese cambio, el por qué Hércules, si es alguien griego, ahora le quieren reemplazar con alguien que es negro. O sea, no le ven la actuación del actor, sino que ¿por qué Que tienes buscan que hacer esos representación cambios? indiscriminadamente. Claro, exacto. Y también puede pasar con el papel que hicieron en Death Note, la version de Netflix, Claro. en donde al personaje L le hicieron un detective negro y, o sea, te va a sorprender de ley, todo el público te va a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Porque él es negro. Entonces no es por racismo, o sea, pienso en parte, ¿no? Que no es por decirte que un personaje negro no pudo hacer el papel, pero si el original era blanco, era inglés o asiático, ¿por qué cambiarle el color de piel solo por, no sé, querer ser inclusivo y complacer a otro grupo, a los negros, para que vean y decir, miren, aquí está él, el super detective, Es es lo alguien mismo que de, hicieron con es Dragon Ball afrodescendiente, Evolution. Ahí ¿ya? los personajes eran asiáticos excepto el protagonista. El protagonista era americano. Entonces, claro que los otros personajes también habían unos que eran americanos como tal, pero al ser el protagonista, el principal, debería haber tenido una representación asiática y no la representación que tuvo la película de Fox, si no me equivoco, que fue un desastre total. Ahí lo que se buscó era básicamente americanizar el contenido y bueno, fue un fracaso total porque los fans en todo el mundo se dieron cuenta que esto no era fiel a la representación original. Igual, como te dices, sucedió con Death Note. El objetivo de Netflix, en este caso la casa productora, buscaba que las personas, el público, era otro al que la Death Note, la original, apelaba. Pero no por esto hicieron un cambio interesante. No sé, el personaje, aunque es negro, pues si la trama hubiese sido excelente, tal vez hubiesen obviado ese punto, pero al no darte una trama excelente, ni una historia excelente, ni nada, simplemente hacer un copy-paste de lo que ya existía y cambiarle algo que iba a ser, algo en lo que te ibas a fijar exquisitamente por el hecho de que ya pues es muy fácil dilucidar eso. Al final terminaron haciendo un desastre de adaptación que a muchas personas no les gustan y bueno, a otros realmente sí les encanta, ya es un punto de gustos, pero bueno. Otro tema, no sé, es algo que también ha surgido últimamente en esto, es el empoderamiento Femenino. femenino. Claro, Sí, en que quieren darle más protagonismo a las mujeres y comienzan a hacer las mismas películas, pero desde el punto de vista de una mujer. No sé, en Ghostbuster, bueno, Los Cazafantasmas, Ghostbusters, sí. hicieron, sí, protagonistas mujeres. Y de igual manera las superheroínas que han salido para representar a las mujeres, pero como que les han dado, o sea, no sé, demasiada importancia, algo tan llamativo que incluso termina siendo odioso, como a Capitana Marvel. Creo que termino siendo un poco odiada de esa película, aunque no la he visto, no me ha llamado la atención. Y también en el papel de Mulan, esta Mulan de la nueva película, la adaptación live action que hicieron. Le quisieron dar como un papel importante a la mujer, pero se enfocaron demasiado en decir que la mujer es superior, que la mujer es esto, que terminó siendo como un ser perfecto. Y ya sabes que a nadie le gustan los seres perfectos. El protagonista de las películas tiene sus defectos y eso es lo que te identifica con los espectadores, ¿no? Porque te Ajá. dicen, ay, mira, él es como yo y él va a esforzarse y va a triunfar. Pero ¿de qué te sirve ver a una persona perfecta desde el principio hasta el final, que siempre fue perfecta y siempre logró todo por ser perfecta, sin ninguna clase de crecimiento y todo eso? Y eso es lo que crearon ellos y también en parte por eso la película no fue tan bien acogida como la original de Disney, en la cual la chica tuvo un crecimiento
tanto personal como físico, ideológico y todo eso desde que empezó, que era una mujer que hacía sus quehaceres, que no tenía idea de cómo luchar, débil, y cuando fue allá y comenzó a vivir como hombre, fue creciendo, fue haciéndose fuerte y así fue escalando hasta ser lo que fue la heroína de China. Pero en la otra, chuta, nació como una supermujer y terminó como una supermujer, entonces, ¿para qué verla? Claro, es que, como dijiste, el empoderamiento femenino buscaba una representación de el poder femenino, por decirlo de esta manera. La cuestión fue que Mulan, en vez de hacer eso, y creo que Disney en general está cometiendo muchos errores en este sentido, porque en vez de representar a una mujer que crece, que evoluciona, plantea ya una mujer perfecta, y si vamos a la realidad, pues no existe tal cosa, y entonces están justificando de que están representando el empoderamiento femenino, pero sin hacerlo, porque al final el personaje que ellos muestran no es realmente algo con lo que las personas que exigen identificarse lo puedan hacer. Igual sucedió con la película de Aladdin, el live action. Me pareció terriblemente patético cuando la chica está en apuros, la Jasmine, y en vez de, no sé, idear una trama perfecta en la que ella con todo su ingenio pudo resolver todas las cuestiones, y en lugar de eso se pone a cantar y luego al final le pide ayuda a un hombre. Entonces no hay representación como tal, no hay empoderamiento como tal, simplemente otra burda representación de que la mujer es el sexo débil. Y yo creo que Disney en general está haciendo esto, tal vez no con todas sus películas, pero creo que está dando un mensaje un poco erróneo con respecto a eso. Claro, imagínate que a estas alturas quieras cambiar todo lo que ya fue establecido alguna vez, solo por caprichos de grupos de personas o por querer quedar bien con todos, entonces es un poco difícil. Y todo se está dando así últimamente, ¿no? Crear historias a partir de historias que ya existen, pero dándole protagonismo a otros sectores. Es decir, miren, no hay un superhéroe que sea homosexual, que sea gay. Hagamos un superhéroe que sea homosexual. Pero si creas un superhéroe de nuevo desde cero, como que va a ser un poco más difícil captar la atención de la gente. Entonces a un superhéroe que ya existe por ahí, no le definieron bien cómo era, entonces ya, hagámosle que este superhéroe sea homosexual y le crean un pasado y todas sus vainas para abarcar ese público también, que ahora también es algo grande, ¿no? Ya tienen Eso. su gran comunidad y todo eso, y su banderita, No, no, ese es LTG otro no punto sé qué. interesante. El cine también es marketing. Entonces, tú cuando creas una película, a veces, muchas de las veces, no siempre te centras en el contenido como tal. Sabes que estás destinado a un público y tienes que ponerle contento a ese público. Entonces, la comunidad LGBT, las personas homosexuales, básicamente buscan representación. ¿Y qué mejor para... Hola. Ok, ya volví. Sí, 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 Te desconecté el perdí, ya. micrófono. Bueno, qué mejor para las películas de Marvel y las películas que son taquilleras abarcar a un público, pero a este ya lo ven como un sentido capitalista, o sea, básicamente, y no digo que esté mal, simplemente que el objetivo primero no es hacerle que un personaje de buenas a primeras sea gay y ya, sino buscar formas interesantes de contar una historia con este sector, pero muchas veces solo lo que buscan es, va, quítate tu dinero. Si no, pregúntenle a Mulan, $30 por la película. Sí, de ley. En eso también, en cuanto a mujeres y todo eso, te está mostrando que ya no necesitan el matrimonio, o sea, como tal, que no te pueden exigir que una mujer está hecha para casarse. Y muchas de las veces, varias protagonistas que han sido mujeres las representan como alguien que no necesitan una pareja, que puede estar perfectamente sola o casada consigo misma y puede hacer su vida así, tener varias parejas. Y es otro grupo también medio fuerte y representados con famosos que ha estado surgiendo últimamente.
y te muestran eso, no el típico romance entre hombre o mujer. Ahora ya puedes ver entre hombre, hombre, mujer, mujer, y cosas así, o de maneras unipersonales, que creo que es una comunidad que están haciendo recientemente, pero Está teniendo bueno, en un futuro visibilidad vemos recientemente. qué pasa con ellos. Ajá. Pero Eso de que sí, no necesitan casarse ni tener hijos y cada quien vive su vida por su cuenta. claro. Entonces, creo que es un poco mal visto por el mundo conservador. Ya todo es mal visto por el mundo conservador, pero Sí. sí, es un poco extraño, o sea, que veas una mujer, especialmente mujeres, que te digan, no, sabes que yo no necesito tener una pareja ni nada, yo quiero gastar mi dinero en viajes, comida y tener mi gatito, mi perrito y chao. No quiero al macho opresor del patriarcado. Bro, eso en el cine se representa mucho por el hecho mismo de que las nuevas generaciones, nos incluimos, ya no están buscando como tal una vida la que te vende antes la película, ¿no? Las películas, ¿no? Una vida donde tienes tu familia, tus hijos y tu trabajo permanente. Ahora la idea es, no sé, una relación sin compromiso o una relación que no sea duradera, sino que tenga un final y cosas por el estilo. Aunque igual te presentan historias, ¿no? Que hablan de que el amor y que sí, que no, y que te dan una visión de cómo es el amor, que debe ser romántico en todo momento y debe ser ideal y todo, pero en la vida real no pasa, no pasan estas cuestiones. Sí, es igual, pero ahora, mira, ya todo lo que surgió y todo lo que ya existe, le están tachando de políticamente incorrecto, ¿ya? La corrección política te manifiesta eso y te quieren eliminar cosas que no debieron haber existido, incluso ahora cuando ya estuve en conocimiento de todos, pero para las futuras generaciones, hijos, no les quieren mostrar como tal. Eh, Como, a ver, déjame ver, en el caso de películas como esta de Casablanca, en la que perfectamente tenías a tus esclavos negros y les tratabas mal y todo eso se veía como el mundo era de opresor, o sea, tenías como propiedad a una persona y ya no quieren que los niños de ahora vean eso porque quieren borrar ese pasado, o sea, que esa historia nunca se haya visto. Claro, quieren venderte Y una idea blanca de lo que... Quieren venderte la idea de que el mundo siempre ha sido como lo es ahora. Pero parte de hacer cine es demostrarles que las cosas pueden ser diferentes, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, en toda clase de tiempo. Y esto ha sido una evolución constante de la censura. Creo que la censura tiene que ver directamente con lo que es políticamente correcto. Mira, no sé si le cachas la película Cinema Paradise o Cinema Paradiso, Claro. no, bueno, cómo se pronuncia. Eh, Me llamó la atención de que el sacerdote del pueblo donde estaba la cinema era la primera persona en ver las películas que se iban a proyectar antes que todo el pueblo. Entonces, únicamente él se ponía a ver y en cada parte donde las parejas se besaban, ¿no? Ajá. Tocaba la campanita y pedía que esa parte se retire, se corte de la cinta, para que una vez que ya las personas que vayan al cine ya no vean esas partes. Y cuando veían eran que, imagínate, solo ver un beso ahí en ese entonces era como que, ay, todos ahí Se consideraba locazos y estar blasfemo por aplaudiendo y parte del gritando. padre, ¿no? Ajá, pero qué tal que eso era tan censurado en esa época y ahora puedes ver libremente cualquier escena, incluso hasta eróticas y todo en las Explícita. películas, explícitamente sexuales y ya no hay nadie que te esté censurando ahí, excepto la censura que te ponen por edad. Claro, pero Pero igual, ya el no se alcance respeta. del cine mismo, porque ahora es mucho más fácil acceder a un contenido audiovisual que antes, ¿no? Antes el padre, como mencionas, era la persona que se encargaba de proteger, digámoslo así, al público en general de lo que estaban consumiendo. Pero en este caso es mucho más difícil que pueda regular a una persona lo que está consumiendo. De aquí ya solo vienen las clasificaciones. Y bueno, creo que en parte por la corrección política se ha venido beneficiando un poco a este lado, aunque no diría que extensamente, ¿no? Pero las películas de esta clase de contenido como, no sé, It,
Deadpool tal vez, Logan, Joker. Estas películas han sido extremadamente taquilleras y son contenido de clase R, pero también interviene otros factores dentro de la misma película porque realmente son historias que son apetecibles incluso para un público que no está destinado para eso, porque la película en sí es buena. Pero el hecho de que hagan esta clase de cine políticamente incorrecto hace que las personas, y hace de notar que el público sí busca esta clase de contenido después de todo, o sea, que sí aceptan contenido para todo público, pero el contenido de clase R también les llama mucho la atención, porque es un contenido transgresor y porque, bueno, políticamente incorrecto. Igual, tenemos que darnos esto que va a la par, el cine va a la par de cómo evoluciona la sociedad. Lo que antes veíamos normal, hoy puede ser mal visto y siempre tienes que estar actualizándote, ¿no? En cuanto a nuevos gustos, nuevo público objetivo y todo lo demás, porque todo es dinero, todo es capital. O sea, el cine es una industria, ¿no? No le interesa hacer las cosas bien o hacer las cosas mal mientras estén ganando dinero, por así decirlo tajantemente. Ajá. Pero si es que ahorita está de moda esto de que las relaciones, eh, por así decirlo, entre lesbianas, ¿por qué no crear una película en donde la protagonista llegue el amor con otra mujer y se conozcan y todo eso, la típica comedia romántica o cualquier género, pero entre dos chicas y hacerlo a partir de una historia que ya existió antes? Ponte Romeo y Julieta, pero adaptada a la actualidad con dos protagonistas mujeres, ¿no? Julieta y Julieta, por así decirlo. Claro. No, pero sí Romea, hay. Romea y Julieto y cosas así, Eh, claro, es lo que se sí puede hay, ¿no? estar La haciendo. cuestión es que no es tan visible como lo han sido otra clase de historias. Y bueno, como había mencionado antes, el capitalismo busca también centrarse en un público y ahora como hay más personas conectadas en la red y más comunidades se generan a todo el tiempo, entonces es más fácil que puedas abarcar un público grande con este tipo de películas. Y realmente hay muchas historias que, independientemente de la representación que dan, han contado historias buenas. Puedo citar Moonlight, Los chicos no lloran, y bueno, hay un montón de películas que hay que revisionar que no necesariamente necesitas identificarte tal cual con el protagonista o la protagonista, pero entiendes sus dilemas, porque algunos dilemas que te presentan trascienden más allá de su sexualidad. Y creo que esto es una forma interesante de ser transgresor sin necesidad de perderte la atención de los públicos que están fuera, digamos, del personaje protagonista. Bueno, esto no sé, una manera sutil en cómo incluyó esto Eugenio Derbez en la película No se aceptan devoluciones. ¿Has visto la parte en que la niña está Claro, es esperando a verdad. la pareja de la mamá y dice, mi papá es más moreno, mi papá es más alto, mi papá es más mexicano? Y ella estaba esperando a un hombre y cuando llega la pareja de la mamá y era una mujer. O sea, fue algo inesperado, ¿no? Es un Al excelente mismo tiempo. recurso cómico, pero la verdad presenta una verdad Ajá, actual a la vez. claro. Entonces, la pareja de la mamá fue otra mujer. Claro, pero mira, esto es interesante. La película en sí no giró en torno a ese tema y fue un recurso cómico al final, pero es interesante porque integran nuevos públicos, entonces de esta forma, no sé, la comunidad lesbiana se pudo haber sentido más identificada y no necesariamente la película se hizo mala por eso o se hizo innecesaria, de hecho se sintió perfectamente normal. Claro, porque es algo que ya no tuvo mayor importancia de justificar el por qué era eso, por qué ella es lesbiana, por qué está con una mujer, nada, todos los tomaron con la, no sé, debida naturalidad y todo eso, pero si es que presentabas esta película, no sé, a 1950, la misma historia, y que la chica venga con su pareja y que la mujer, como que todos iban a reaccionar de manera diferente, ¿no? Van a decir, no, Exactamente. ¿por qué? ¿Qué hicieron esta película? Quémenla, quémenla. Y le iban a la casa del director y le tiraban piedras y cosas así.
Pero así como hay películas en el pasado que no se podrían haber hecho en el pasado y hoy sí, igual hay películas que se hicieron en el pasado y que hoy tal vez no sería posible realizarlas, ¿no? Freaks, Fenómenos, Claro, esa película de unos personajes de circo, tal vez hubiese tenido demasiados problemas para ser aprobada, pero en su tiempo, bueno, en su tiempo tampoco fue muy popular, pero se convirtió en una película de culto por el mismo hecho de que presenta algo que es poco usual, una minoría, fenómenos, tal cual, con una historia que no deja de ser interesante independientemente de los personajes. Y creo que eso es lo que hace la corrección, bueno, en el pasado, ¿no? Y hacía la corrección política, hacer que te intereses por un sector sin necesidad de que te sientas 100% identificado o tengas que identificarte para poder disfrutar de una película. exacto. Y también, mira, en esto, no sé, también tenga que ver con la censura de que en las películas antes podías matar animales de manera visible y grabarlos ahí, estas escenas tan crudas. Y hoy en día la Sociedad Protectora de Animales y tanta cosa que está por ahí te prohíben que se haya maltratado a un animal. Incluso al final de la película creo que tienes que poner ningún animal fue herido durante la grabación de esta película y cosas así. Claro, Es cosas eso que no antes sé si podías sería hacer y corrección ahora ya no. política. Claro, no se sabría decir si eso ya es corrección política como tal. Creo que más que nada es una Claro. evolución de las leyes de protección, tanto animal como humana. Entonces, eh, claro, en ese tiempo era muy fácil, digamos, o era muy común que asesines a un animal, pero en esos tiempos sería totalmente irracional hacerlo cuando existen otras formas en las que se puede integrar la misma imagen o la misma idea sin necesidad de asesinar propiamente al animal. Entonces, no sé. Y claro, es algo que ha ido evolucionando también a la par. Pero mira, para todo lo que sea corrección política o que tiene que ser políticamente correcto, también tiene que ver con el país o con la cultura y cosas así, porque cosas que para nosotros puede ser políticamente incorrecto, para otros puede ser natural, ¿no? Claro, y No es el sé motivo de cómo muchas iría películas se evolucionando censuran en la otros países. sociedad del Medio Oriente. Exacto. Ajá, Y es motivo por qué muchas películas han sido censuradas de Estados Unidos, de, digamos, de toda Latinoamérica han sido censuradas en otros países. Por el mismo hecho de que hay un choque de culturas. Pero ahí es interesante porque no se puede hablar de que alguno de los dos esté mal. Desde nuestro punto de vista ellos están mal por el hecho de que son demasiado, digamos, machistas o no están tan civilizados como la sociedad, digamos, de este lado del charco. Pero desde su punto de vista nosotros somos los que estamos mal, ya que ellos igual siguen una filosofía, una doctrina, por decirlo así. claro, y bueno, de esto creo que de tanta cosa que te han prohibido, te han censurado, que ya no hagas o que está mal, creo que es también una ventaja para tantos creadores, ¿no? Para hacer uso de la sátira para la sociedad. Eh, o sea, burlarte de todo lo que es políticamente correcto, tal como hacen programas como Claro. South Park o Padre de Familia. Claro, y esa es la Especialmente South cuestión Park, de la que se se benefician burlan de algunos todo eso. programas, ¿no? Porque estás en una sociedad en la que salirse de lo políticamente correcto es atacado. Y ahí surgen programas como tú dices, South Park, por ejemplo, que en vez de ceñirse a lo que es políticamente correcto, hace todo lo políticamente incorrecto posible. Y es interesante porque ahí, como te dije, se muestra que la gente igual sí está interesada en esta clase de contenido, porque al final sigue estando produciendo más temporadas y nadie le ha cancelado hasta el momento. Igual hay espacios en donde te permiten, porque creo que sí hay el público que está interesado en ver, sea de todo contenido, especialmente comedia, que comedia negra, se dice así, Sí, humor negro, sí. como es humor negro, eso, humor negro y es por eso que siguen existiendo esos programas y mientras más se oponen hay otras que están a favor de que siga existiendo todo esto. Eh,
pero ya no a tal extremo de que denigre tanto a las personas, ¿no? Pero igual siempre creo que seguirá existiendo esto a través de la sátira social. Y conforme siga evolucionando la sociedad, va a haber más sátira social. Si es que algo te prohíben, como de que puede ser que las mujeres no pueden ser musculosas y o sea, crear un Rambo mujer para una película, le van a hacer burla de eso y de alguna manera crearle una superheroína musculosa y tanta vaina que se Claro, ahí burle de es lo que te están prohibiendo hacer. romper estereotipos lo que están haciendo. Entonces ya no te presentan a la típica mujer flaca, rubia, ojos azules, sino que ya buscan personajes diferentes, ¿no? Y de diferentes tonos de piel, diferentes color de cabello, diferentes ojos, diferentes estatura, etcétera. Y es lo que busca romper el estereotipo más que nada. Pero bueno, hablemos un poco de Ecuador. Aquí en Ecuador, ¿hay corrección política como tal? ¿O a la gente que hace cine acá, digamos, al sector que hace gente, que hace cine acá, le vale madres? ¿O sí parece que le afecta en algún sentido? ¿Tú qué crees? Bueno, aquí más es como que te cortaron un poco la libertad de expresión. Y sí tiene que ver creo que con corrección política, ¿no? Porque antes tenías tú la libertad de crear, escribir, sacar tus programas y todo eso a partir de lo que tú sientas, no importaba si es que estabas hiriendo a otras personas o su reputación o te reías de sus defectos. Mientras sea chistoso para un grupo, tú podías hacerlo porque tienes tu libertad creativa, tu libertad de expresión, de hacer lo que sea. Ponte, como hablábamos de David Reynoso, eh, Claro. pues hacía personajes que se burlaba abiertamente de los defectos, sean físicos o personales, psicológicos, sexuales, lo que sea, de famosos del Ecuador, en especial de la política, Exacto. como en el caso de Álvaro Noboa, quien en una entrevista una vez creo que no entendía de verdad lo que le estaban preguntando y él dijo, no entiendo, pero dijo de esta manera, dijo, no entiendo, pero le caricaturizaron tanto al personaje que era como que le hicieron que sea un bobito y que digo, no entiendo y chuta y o sea, para todos fue un goce, ¿no? Claro. Igual cuando veíamos reírte y todo eso, pero ahora ya eso fue mal visto porque se comenzaron a burlar de todo el presidente y todo eso, televisión abierta y creo que eso fue como algo de odio y tanta cosa. Repercutió negativamente en la política ecuatoriana. Y más que nada, la comedia de David Reynoso respondió a una época. En ese entonces la televisión no estaba tan regulada y tampoco estaba muy, digamos, actualizado el país, por decirlo así. Y no, y los personajes LGBT, los políticos y todas estas cuestiones respondían más a buscarle la forma en la que este personaje se le puede humillar para ser gracioso. Y entonces yo creo que la comedia de David Reynoso respondía más que nada a encontrarle el punto de humillación del otro. Entonces él representaba eso. Cuando se vestía de todo tipo de personajes o cuando hacía voces de todo tipo de personajes, lo que hacía era básicamente agarrar aquellos elementos que caracterizaban a este personaje y exagerarlos. Y básicamente si un personaje político o de una comunidad reducida, eh, básicamente exageraba estos rasgos. Y bueno, por ese lado, en este tiempo ha sido bastante controversial porque los personajes ahora ya no responden a la época en la que estamos viviendo. Entonces, sí hay mucha gente que reíe todavía de la política en Ecuador, que se ríe de los presidentes y bueno, vaya, tampoco es que son personas muy serias, sí a veces son motivo de risa, pero eso es algo que ya hacen los memes. Entonces ya se deja un poco de lado el hecho de el único entretenimiento que se lleva a la televisión o al cine sea ridiculizar a un personaje que tiene tiempo limitado en el país como un político. Entonces ahora ya la comedia, la corrección política y todos los productos que salen
ya no responden mucho a algo que es efímero como un presidente o algo, porque eso ya hacen los memes, sino que el cine ahorita se va renovando para hacer algo un poco más duradero. Aún así, hay mucho contenido que no pasa después de que se emite por primera vez, es muy poco probable que se vuelva a emitir. Una desgracia, pero sí, eso pasa. Sí, pero en especial creo que la corrección política se dio en el cine para que un tipo de persona estereotipada con varios problemas no te represente a tal como cultura o como país, en especial en todo Estados Unidos, de la manera que tienen ellos para representar a cada país por medio de una sola persona. Ponte como a los judíos, son representados por personas con lentes ambiciosas, dientones y que interesados en el dinero y dinero y Claro. dinero y dinero y te identifican así. Entonces tú como consumidor, como gringo, digamos, los niños de ahí van a ver eso y van a creer que todos los judíos son así, de esa manera. Y también puede ser Cancelado por otros decir gringo. países así, musulmanes, musulmanes o lo que sea, te van a decir que todos son hombres bombas que te explotan. Entonces te generalizan por medio de un estereotipo a todo eso para esas bromas, ¿no? Más que nada Incluso se burlan tanto. porque igual Estados Unidos exporta su visión, digamos, del mundo hacia nosotros. Y bueno, el 90% del contenido que consumimos viene de allá. Entonces, lo que hace este país es básicamente poner su perspectiva, ¿no? Los adolescentes allá son estúpidos. Toda persona musulmana debe ser terrorista. Como dijiste, los judíos solo quieren robarse el dinero del país y crear empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas películas han venido cargadas de estas ideas, pero actualmente se busca diversificar un poco. Y bueno, hay algunos que son como recursos cómicos y otros que ya son más que nada como una crítica a la misma sociedad de lo que creemos, ¿no? De lo que nos hacen creer otros países por su contenido audiovisual y lo que creemos propiamente en el país. Eso, ponte en la serie la más conocida, Los Simpson, al personaje Apu, que es de la India y que tiene su tienda allá. Y en varias películas se ha visto eso, ¿no? Que dueños de una tienda son de nacionalidad hindú y hablan, o sea, con su tono, ¿no? Que les hacen burlesco de eso y de su religión y la reencarnación, el politeísmo y tanta cosa, que la corrección política les llevó a que le borren al personaje de los Simpson y ahora hasta que están con Disney y que para ellos quieren ser lo mejor para todos, le eliminaron. Imagínate, sacaron a un personaje de una caricatura y es posible que censuren varios capítulos en los que ya estaba él y le saquen del aire en la plataforma de Disney porque le ven como algo políticamente incorrecto. Y bueno, esto es a lo que ha llevado los estereotipos y la corrección política. No sé qué otro personaje más crees que puede ser censurado de tal manera que digan nunca más pueden ver esto. Cualquier personaje de South Park. Y bueno, sí, la cuestión es esa, de que muchas veces se utiliza un personaje como recurso cómico, pero el público tiende a malinterpretarlo. Porque sí, en Los Simpson existen demasiados personajes estereotipados. El Reverendo Alegría, Barney, el propio Apu, y un montón de personajes que solo agarran el estereotipo y tratan de explotarlo al máximo. Por eso Apu tiene muchos hijos y tiene una tienda, porque es lo más común y se burlan de este estereotipo a manera de crítica, pero el público lo tiende a tomar de diferente manera. Entonces, ellos pensaron, o bueno, las personas que lograron hacer que Apu se vaya de los Simpsons es porque lo tomaron como una ofensa, de manera ofensiva y básicamente pidieron un cambio. Como igual Ned Flanders, por ejemplo, es el típico religioso que no hace daño a nadie. Es súper estereotipado, pero el personaje sí ahí porque de seguro debe haber una gran masa de religiosos que se identifica con él. No me cancelen. Puede ser eso. Y bueno, igual meterse con la religión es chuta un problema bien grande, pero
Igual, no sé si últimamente estarán creciendo las personas que ya tienen una visión más amplia del mundo y que no son tan creyentes. He visto en el medio de que ha aumentado mucho esto de que las personas ya están dejando de ir a la iglesia, en especial en Europa. Creo que las iglesias ya están por allá quedándose como museos más que como templos religiosos a donde ir los domingos a purificar tu alma y que te perdonen de todos los pecados que cometiste entre semana. Pero igual, la corrección política, que viniera desde la iglesia, fuera incluso más jodida de lo que es ahora. Tal Claro, por vez eso se se ha les ha dejado un separado. poco de lado. Por eso se ha separado la Ajá. iglesia de, bueno, en Ecuador me atrevería a decir, no sé si en otros países, se ha separado la educación de, bueno, aunque aún existen entidades privadas que son iglesias y institutos educativos, pero se separó la educación de la religión. Y ahora es un poco, digamos, más abierta porque te permiten creer lo que tú quieras creer, independientemente de lo que otra persona piense. Antes no, antes de la iglesia, como igual mencionamos, ¿no? En Cinema Paradiso, la iglesia era el organismo regulador. Entonces, de haber seguido esto, es muy probable que toda clase de película hubiese tenido no solo una censura regional, sino una censura universal. Algo como sucede con las películas en China, porque es bien sabido que en China hay harta censura porque ninguna película que atente directamente a la política del país, a los altos mandos, pasa como para ser proyectada. Y esto es otro punto interesante porque qué tanto ha afectado la política en las mismas películas. Se consideran influyentes políticamente también porque hay muchas películas que han sido realizadas con este objetivo o que buscan este objetivo. Entonces, es interesante cómo una película puede representar más de lo que realmente te muestran, ¿no? Sí, y creo que esto también te ponen ahora, bueno, no sé cómo están educando a los niños y tanta vaina, pero cuando yo me crié, veía de todo en la televisión, o sea, sin censura, no había nada que te digan, esto no puedes ver, ¿no? Y en especial las caricaturas, porque mira lo del conejo Bugs Bunny, te muestran violencia al más puro y duro estilo de yunques, explosiones, dinamita, golpes con, no Claro. sé, bate, béisbol y todo eso. Y no sabía por qué retiraron esas series, esos dibujos animados de la televisión. Y después te das cuenta de que hay mucha violencia. O sea, demasiada violencia en Sí, los antiguos Looney Tunes. pero bueno, yo considero que es una violencia eh, irracional, irreal es la palabra, una violencia irreal. Por el hecho mismo de que si un niño viera que, no sé, Bugs Bunny le atenta a un tipo con, o sea, le golpea a alguien con un yunque, por ejemplo, ¿qué tan probable es que ese niño pueda hacer lo mismo? Entonces, no sé, considero mucho que igual, no recuerdo de quién lo escuché, pero siempre sí se puede representar violencia como que, ok, persona A se pelea con persona B, pero la forma en la que lo hace es una forma en la que un niño o el público inmediato al que está dirigido no pueda hacer lo mismo. Sí, especialmente en los niños, ¿no? Cuando se representan esta clase de peleas, en los Looney Tunes específicamente y en otros, en Tom y Jerry, por ejemplo, son peleas en las que los elementos que utilizan para golpearse el uno al otro no son elementos que un niño realmente pueda manipular o simplemente pueda hacerlo. Entonces es una violencia imposible de, irreal, ¿no? Imposible de representar. Y ahí es una forma interesante sino, de representar violencia, sino que muchas personas lo ven desde un punto extremista. Si alguien pega a alguien es violencia y se acabó. Cuando se puede explorar muchas formas de hacer violencia, de representar violencia en la pantalla sin necesidad de que represente una imagen negativa para el público, un público que no tiene un criterio formado, como los niños. Claro, exacto. Y sabes que ahora se dejan llevar, pero creo que es por personas que tal vez, no sé, por alguna manera le ven que es algo incorrecto.
Ponte que aquí en Ecuador incluso hubo una época en que querían sacar a los Simpson del aire porque veían la manera en que Homero Simpson trataba a su hijo Bart y la ahorcaba. Eso es cómico, o sea, da risa, ¿no? Que el pequeño demonio y le esté ahorcando ahí. Pero para cierto grupo de personas fue mal visto de que el padre castigue de esa manera a su hijo y que está fomentando a la violencia en el hogar y tantas cosas así. Entonces, no sé, creo que esto se puede también salir de control de manera absurda, entre separar la realidad de lo que es la ficción, de lo que es una película, de lo que es una caricatura y querer complacer de alguna manera a todos, censurando cosas sin sentido, o sea, Claro, desde mi punto de vista. he de rescatar que Los Simpson no es destinado para un público infantil, sino que para un público adulto. Y algo interesante es que en este país, creyera, y tal vez a nivel internacional igual, se tiende a creer que la animación es exclusivamente para niños cuando la respuesta es no. La animación puede ser para todo tipo de público y para un público adulto. ¿Por qué no? Los Simpson era esto, pero el problema fue que al hacer dibujos animados muchos niños vieron esta clase de contenido y los padres vieron esto y bueno, las personas adultas entenderían que se trata de una ficción, que lo que critican no es la acción, sino la historia en sí es una crítica sobre algo, pero los niños solo ven lo que se muestra en pantalla, entonces ahí ya iría más una actividad de regulación de los padres o de aprender a diferenciar entre algo que representa la realidad y algo que realmente no lo es. Aparte, son amarillos, ¿cómo pueden ser reales? Exacto. La cosa es que también aquí no existe una correcta censura de los programas, ¿no? O sea, te pasan Los Simpson en horario familiar o en horarios de la mañana, donde los niños son los que tienen el control de la televisión y todo eso. Pero desde que surgió el internet, creo que ya todo salió del control absoluto, ya creo que depende de los padres, porque con el internet puedes acceder al contenido que tú quieras, al horario que te dé la gana y ver lo que esté ahí sin que nadie te esté diciendo, mira esto, si eres un niño no puedes ver esto. Ah, ya, ok, no soy niño. Ah, ya, entonces mira. Entonces, eh, no puedes censurarlo todo, o sea, y eso tiene que darse cuenta el mundo de que sí Claro, puedes es tratar más de fácil. censurar y todo, pero no hay cómo. Es más fácil que a un niño que sabes que es muy, muy probable que termine expuesto a un contenido que no es adecuado para su edad, explicarle que existe este contenido, a decirle que no existe o simplemente obviar el hecho de que exista, porque al final cuando termine enfrentado a este contenido va a terminar asimilándolo de una manera no apropiada. Entonces, y por ahí ves gente creyendo que no sé, que un personaje, queriendo ser un personaje de una serie, o queriendo parecerse a ese personaje, o queriendo decir cosas como este personaje, pero parte de exponerse a este contenido es saber que hay cosas que no están bien, que no representan la realidad o que simplemente no están hechos con ese objetivo. Y bueno, en eso para la corrección política que se haya dado a pasos tan grandes ahora es porque es más fácil comunicarte. Mira que esto de la corrección política o cualquier cosa se ha venido dando desde siempre, o sea, desde los cuentos para niños de antes y todo eso, pero la evolución era un poco más lenta, pero con la comunicación que tenemos ahora, creas un grupo de WhatsApp o un grupo de contactos, un foro, y escribes y cualquier persona de todo el mundo te puedes organizar internacionalmente para hacer lo que sea, para hacer protestas, tal como salen ahí y ahora, ¿no? Si ves a mujeres desnudas y todo eso para reclamar sus derechos, la organización es tremenda porque lo único que Es necesitas más es mandar fácil un mensaje. comunicarse. Ajá.
la comunicación es inmensa y en todos los países existen estos grupos y pueden hacer incluso hasta al mismo tiempo. Hasta le puedo decir, oigan, ¿saben qué? Mañana va a salir una película en que el protagonista es una persona homosexual y eso está mal visto. Entonces todos salgamos al cine y protestemos. Y lo hacen. Quien lea eso y todos salen, pero todos al mismo tiempo. Y la manera de controlar eso es imposible. Pero imagínate ahora antes, cuando solo había la máquina de escribir o el teléfono fijo, no vas a estar gastando en llamar a la gente una por una, y hola, ¿cómo estás? Mañana hagamos esto por el tal ratón. Claro. Pero ahora es más fácil. Entonces, la gente a la que puedes llegar por novelería o por compromiso o lo que sea, chuta, ha permitido que grandes masas de personas lo hagan. Igual, antes tenías que tener tu espacio en el periódico para publicar tu idea, no sé, oponerte a alguien o una crítica, tener que leer ese periódico y llegar a toda la gente, pero ahora solo te creas un foro por internet o en alguna página que te permita expresarte, tal y como hacen los youtubers de cualquier manera, y todos te van a seguir y esas ideas. Exacto, y las plataformas digitales como YouTube eran un ejemplo perfecto de cómo el hecho del exceso de corrección política obligó a las personas a explorar otros medios por los cuales expresarse. YouTube fue excelente durante un tiempo, pero después notó que había mucho contenido que debía ser regulado, y en su intento por regular este contenido creó sus normas de subir contenido. Entonces ahora se volvió una televisión por internet, porque al final igual tienes toda regulación, el video no es monetizado si es que dices malas palabras, si es que tiene contenido no adecuado para el personal, para la persona que se ha dirigido. Entonces, igual continúan, ¿no? Gente va a seguir yendo a otras plataformas con el objetivo de poder expresarse sin necesidad, sin tener temor a que exista un organismo que regule algo que realmente no necesita o no es propiamente necesita ser regulado como o ser censurado, ¿no? Como el hecho de que uses malas palabras. Entonces, ves, ahí está la corrección política en YouTube. Eso es lo malo. Lo malo que ha hecho la corrección política. El problema es que yo creo que se salió de las manos de las personas que la originaron o la hicieron originalmente, o bueno, la entendieron mal. El objetivo propio era buscar integrar a públicos, a comunidades que no tenían la suficiente atención como lo tenían otros, que eran opacados. Pero en este momento la corrección política se volvió algo como tener un libro de reglas y todo el mundo quisiese que no se violen estas reglas. Y ahí es cuando las películas caen o decaen mucho porque quieren ser políticamente correctas dejando de lado otras cosas que podrían dar como mensaje. Entonces ahí es cuando empiezan a hacer películas de cierto tono, de cierto tipo, a propósito. Por eso salieron un montón de películas donde el protagonista ya era una mujer que empoderada y toda la cuestión. Sí, representaba a la mujer empoderada, pero visto desde una perspectiva era más capitalista que realmente sea el interés propio por la representación. Eso no quita que sí existen muchas películas que sí se hicieron con el objetivo de, de representar el empoderamiento femenino. Igual otras películas con otros objetivos, pero al final a veces resulta algo como mero marketing. Puedo señalar a Black Panther, por ejemplo, y eso es algo interesante porque las películas que salen, como Black Panther, por ejemplo, fue incluso nominada al Oscar y bueno, igual no se llevó nada, nada relevante. Esta película surgió con el objetivo de que sí, la importancia de las personas negras dentro de la sociedad. Entonces la película salió como, aparte de ser una película de superhéroe de un personaje que ya existía y toda la cuestión, también salió como ser una crítica a la sociedad y tratar de ser políticamente correcto. Esto fue tan llamativo que al final terminan los Oscars, porque y si sabemos bien, los Oscars están ya decayéndose en cuanto a popularidad y ya pues un intento La desesperado creencia. por llamar la atención también fue esto de tomar en cuenta las películas que trataban de favorecer a un grupo, de identificarse con un grupo. Entonces, después de que pasó, digamos,
la representación de esta película o lo que buscaba llamar la atención, después ya nadie se acuerda o piensa o sabe algo relevante de esto. Entonces, yo creería que ahí el mensaje no fue el objetivo principal de la película, sino simplemente ajustarse a algo que estaba en boga y después desaparecer, así como están haciendo muchas otras películas. Solo surgen por el tiempo en el que surgen y después son olvidables. Yo quería. Sí, exacto. Por eso censurarlo todo es imposible. O sea, ya no podemos borrar las cosas que ya existen. O sea, porque le quites a lo que el viento se llevó de la plataforma HBO, no significa que ya va a dejar de existir. O porque censures a que no debes mostrar a una mujer como un objeto sexual en una película y lo van a dejar de hacer. Ah, Porque exacto. lo van a hacer, pero en otro tono, en otra manera. Qué buen punto. O sea, no porque una película no muestre algo que pasa en la sociedad va a cambiar. No porque dejes de mostrar gente asesinando, la gente va a dejar de asesinar. La gente lo sigue haciendo. Y eso es interesante. Ahí está. Las películas representan algo, pero no siempre el público sigue eso. Y entonces, ahí está. No porque una mujer es representada en una película antigua como un objeto sexual, mujer bonita, Ajá. eh, significa que la sociedad tiene que hacer caso a lo que dice la película, sino que somos personas adultas y tenemos la capacidad de criticar algo que sale en pantalla, algo que estamos viendo. Y ahora más que nunca porque tenemos todo el mundo en nuestras manos, en nuestros celulares. Claro, o sea, en eso, imagínate que todo sea controlado de tal manera de que lo verás bien. Y he visto varias sátiras a eso, no sé, en Sopar o Padre de Familia o todos los programas que se dedican a eso, de que crean un programa 100% perfecto para todos, pero con tantas correcciones políticas que en sí pierde una esencia mismo, un camino y termina siendo aburrido, termina siendo desastroso, porque a nadie le gusta ver eso. O sea, puedes incluirlos a todos en una sola película sin un objetivo claro O termina y va a cayendo en el ser un cliché. desastre porque te va a terminar aburriendo. No sé, porque a las personas les gusta ver el conflicto, les gusta ver cosas así. Es que ahí Y la cuestión de la película es que se centran tanto en representar algo que dejan de lado la historia que pueden representar. O sea, sí, son negros, son mujeres lesbianas y lo que sea, pero no es lo único que pueden ofrecer. Ofrecen una historia, cuentan una historia. Como dijiste en la película de Eugenio Derbez, no era relevante el hecho de que hayan sido dos mujeres, sino la importancia que tenían en la historia. Son personas que hacen más de lo que representan en sí. Y muchas veces en muchas películas de ahora solo quieren representar lo que busca el empoderamiento de algo, pero de ahí no hacen una trama que sea interesante, cosa que se hacía en las películas de antes. No sé, vuelvo a mencionar Freaks, que ahí tenía una historia interesante independientemente de que los personajes hayan sido fenómenos. eh, claro, incluso puedes hasta terminar perdiendo tu identidad porque de tanta censura, ¿no? Imagínate que te califiquen al latino como el típico trabajador y tanta cosa, y lo políticamente correcto te diga que no, que ya no debe ser tratado así, y tú te pongas a pensar y digas, mierda, entonces ahora, ¿qué soy? ¿Qué debo ser? O sea, ¿a quién Exacto. sigo? Y las mujeres van a decir ahora, no, es que el empoderamiento femenino, y ya no debo ser una mujer que siga el patriarcado, una mujer que obedezca a mi esposo y tanta corrección política. De igual manera te va a llevar a que las personas se hagan muy extremistas y comiencen a ser seguidores de estas ideologías, como está pasando, y van a querer censurar todo, autocensurarte. Creo que lo peor que te puede pasar es una persona de mente débil que comience a creer todo lo que ve y a tachar de malo a todo y a seguir a estos grupos y va a seguir creciendo sin ideologías claras, no solo por seguir una tendencia, solo porque está de moda corregir lo político
y te Claro. vas a estar al tanto de toda censura y vas a ponerte a apoyar, pero sin Sin saber fundamentos qué estás lógicos. apoyando. Ajá. Y eso puede pasar mucho en las películas. Las personas que están detrás de una idea solo saben o pueden solo saber lo esencial de lo que quieren representar y al final no representan filedignamente o de una manera óptima lo que quisieran representar. O quieres censurar todo, pero no sabes qué dar a cambio de eso, o por qué quieres, o dar una solución, sino que simplemente dices, no, esto está mal, pero ¿por qué? Porque está mal y ya. O sea, está mal que en una película los representantes sean una pareja de gays. Dices, pero ¿por qué está mal? Entonces no te saben justificar, solo te dicen, ¿por qué está mal? O sea, porque Porque se Diosito no sale quiere de eso lo y que ya. están acostumbrados. Se salen de lo que están acostumbrados y es difícil ponerse en los zapatos de otras personas y no sé, entender que tienen algo más que ofrecer aparte de lo que visualmente se representa, ¿no? Y la mayoría de personas que te están censurando tantas cosas ni siquiera ven el contenido en sí de una película. Puede ser que en una película aparezca un judío que es ambicioso por el dinero y todo eso. Solo escuchan eso, la trama o la sinopsis de que se trata de un judío y toda la comunidad judía va a salir a protestar que no y que esto y el otro sin haber visto ni siquiera la película, sino que solo escucharon parte. La Puede de ser Adam que estén bien Sandler. representados. Esa misma Adam Sandler. O Uncut sea, vi esa Gems. película y le terminé odiando tanto a Dan Sandler. Te juro que Sandler, loco. No sé, me Y pareció cuando se interesante, murió, pero, o sea, o sea, no esa es actitud, o sea, particularmente de entretenida, las pero, apuestas, exacto, sí. o El sea, es una personaje está persona súper bien como hecho. que, ya, loco, ya cálmate. Ajá. Y cuando ganó, dijiste, puta, qué bacán, ganó. Y cuando se murió, Qué bien fuerte, hecho, ¿no? hijo de tu A mí no me Sí, frustró que lo hayan matado. Yo no sé, lo, me agradaba el personaje y cuando agradeciste. al final ganó, fue como que, ay, qué bien ganó. Y a mi vuelta me disgustó el hecho de que haya sido asesinado porque después de todo, después de haber ganado prácticamente tenía todo ya bajo control. Todo lo que tenía planeado al final resultó. Solo que no esperó no contó con que iba a ser asesinado. Y ya spoileamos a los que no hayan visto esa película. Sí, o sea, estuvo buena. Para mí la mejor actuación de Adam Sandler porque si querían que en tal punto les llegara a odiar o lo que sea, sí, fue una vez. O sea, yo dije, ya, cálmate, ven, ya tienes tu dinero, paga tus deudas. Pero no, lo que de tal manera puede que hasta te hayas sentido identificado porque estar en el lugar de él, en el punto de ser ambicioso y tener posibilidades de ganar más dinero y evadir tus responsabilidades, es posible que lo hagas. Pero al decir que él es judío, como que ya fue un estereotipo. Acentuaba una idea preconcebida de que era una persona ambiciosa. Y si bien representó una persona ambiciosa, la historia no versaba exclusivamente sobre la ambición, sino los resultados de ser ambicioso. Y esto puede ser identificable incluso para una persona que no es judía. Las personas entienden que esta persona, que el protagonista es como es porque es muy ambicioso y al final lo que le pasa es básicamente producto de su ambición. Claro, lo único que le pusieron por ahí de judío es la mención de él y las fiestas familiares, pero en sí no se enfocaba en tanto a mostrarle más de eso. Más la representación de la avaricia que él tenía, pero bueno, sí, mm, está buena película, pero ponte que para cierto grupo no puede haberles encantado del todo, porque pensaban que se le estaba haciendo un estereotipo de que todos los judíos son así. Entonces, a eso puede llegar la corrección política. Claro, y bueno, sí, hemos planteado diferentes posibilidades en las que la corrección política, o si bien ha sido buena,
en otras ha sido terriblemente mala y bueno, esto influye mucho también en lo que el público percibe de lo que se les presenta. Entonces, igual hay otras cosas de las que se puede hablar con respecto a la corrección política, porque si bien es algo que se está dando, es algo que también va a afectar a futuros proyectos. Películas ya no se atreven a poner algo controversial por el temor de no ser aceptadas, y especialmente en Ecuador. Las películas, aunque creo que en Ecuador también hay cierto importismo, digámoslo así, sobre la corrección política, porque creo que las películas, mientras más malas palabras, más ecuatoriana se siente. Y bueno, esa es ya una crítica personal. Sí, somos mal hablados, Sí, pero creería que Ecuador no es solamente una bola de malas palabras, pero muchas de estas películas representan la realidad como tal. Y eso hace que un no sean, estereotipo del ecuatoriano. exacto, no sean aceptadas totalmente por todos, ¿no? Hay personas que realmente no aprecian el cine o el ecuatoriano o las propuestas ecuatorianas que se hacen. Mira que Estados Unidos o en algunas de las películas o lo que sea te muestran a Ecuador como una selva llena Exacto. de indígenas y cosas así, y al mundo le dan a conocer de esa manera, algo que represente a lo que es Ecuador, Ajá. pero de una manera minorista, de lo que se ve más interesante. Claro, es que ya es como te digo, la construcción de un estereotipo. Cuando escribes algo no puedes hablar de algo, de algún lugar al que no hayas ido. Y si personas hablan de Ecuador, que no conocen Ecuador, ¿qué crees que se imaginen? Las personas que estén escuchando pueden comentar qué se imaginan cuando alguien menciona Ecuador. Pero lo que yo creería es que generalmente las personas imaginan un lugar selvático, verde, naturista, llena de gente amable y toda la cuestión. Pero la respuesta es que no, es un país tercermundista como todos y tiene sus problemas como todos y bueno, también tiene ciudades, no solo hay selvas. Y bueno, creo que hemos hablado mucho de cómo ha afectado la corrupción política, qué ha pasado antes, qué pasa ahora. Y nos aventuramos a decir que tal vez en un futuro esto puede repercutir para mal, porque la corrección política es algo bueno, pero el uso que le dan actualmente a las personas es algo malo. Entonces, y yo, para concluir, diría que la corrección política es buena, o fue buena, pero actualmente se le está dando mal uso. Entonces, ya que la gente o las personas que hagamos cine no tengamos miedo de representar o criticar a la sociedad. Pero bueno, también hay que saber cómo hacerlo, porque como mencioné, It, el Joker, son películas que tienden a ser controversiales, pero sus historias propias son tan buenas que realmente el hecho de que sean políticamente correctas o no queda de lado. Entonces, incitaría mucho a crear esta clase de contenido políticamente incorrecto con una historia que sea imposible no ignorar. Imposible ignorar. Claro, entonces como conclusión diríamos que la corrección política se viene a tratar de eliminar estereotipos y también incluir a grupos, a sectores de personas minoristas o comunidades que están naciendo, bueno, como el empoderamiento femenino y los grupos de personas LGTB y no sé, bueno, ya esos sectores, LGTBQIK, no sé. Bueno, son muchas no letras. sé, RST, lo que sea. Bueno, ya incluir a estos grupos de personas en lo que más se pueda y eliminar estereotipos marcados por tanto programa y películas que hemos visto en el pasado. Eliminar todo lo que sea odio, racismo y qué más, todo lo que tenga que ver con religión y cosas así. Y no polarizar historias. Es una censura. Ajá. No polarizar historias, Es porque
porque siempre te presentan un personaje bajo ciertas características y te ponen como el malo o el bueno. Y no necesariamente, las personas todos tenemos algo malo y algo bueno. Tal vez en función de la historia podemos presentar a alguien que es malo, pero no necesariamente es lo único que le caracteriza. Entonces, construir historias más chéveres. Exacto, y hacer todo de una manera objetiva en cuanto a la historia que se quiere contar. Es decir, no tratar de abarcar todo lo que puedas para complacer a todo el mundo, sino que tiene que ser sutilmente incluida en la historia, como expusimos del ejemplo de Eugenio Derbez en No se aceptan devoluciones. O Claro, sea, no voy a escribir ahora como está la moda, el empoderamiento femenino, hacerle a mi protagonista que sea mujer y darle todos los poderes que pueda del mundo, solo así porque así, sino que no, crear una historia y ya. El capitalismo, o sea, la industria del cine puede hacer eso, atraer a las masas dándole un protagonista eh, femenino con superpoderes y todo eso, pero si no es bien visto, igual no te puede resultar bien y puedes estar hasta perdiendo todas tus ganancias como pasó con Mulan. Entonces hacer cosas objetivas y no tratar de abarcar todo lo que se pueda solo porque está de moda, porque sabemos que siempre va a haber otro grupo de personas que les va a gustar lo que se ha mostrado hasta ahora y van a estar libres de corrección política, porque eso es solo un grupo, no es todo el mundo. exactamente. Y bueno, creo que eso es todo. Esperamos que les haya agradado mucho nuestro primer podcast y sugieran temas, crean debate, comenten qué les parece el tema de la corrección política en el cine. Y bueno, nos despedimos nuevamente. Yo soy Ángel Yo soy Juan y Carlos. exacto, y nos vemos en otra ocasión. Adiós.